Vamos a ver si ya estamos en comunicación con Juan Carlos Ramos Cueva, que es abogado precisamente del empresario Hugo Espino. Lo tenemos a través del Zoom. ¿Cómo está, señor Ramos? Buenas noches. Buenas noches, señora Delta. Gracias por la oportunidad. Bueno, usted tuvo la oportunidad de responder a este reportaje antes, pero le estamos dando la oportunidad para responderlo ahora en pocas palabras porque el tiempo es oro. En términos específicos, quisiera saber cuál es la relación de su patrocinado, el señor Espino, con David y Walter, que son los hermanos de Lilia Paredes. Sí, gracias. Pero antes de responder a su pregunta, permítame hacer una observación que me parece relevante para el reportaje y para que la ciudadanía lo sepa. Esta es una investigación reservada. Estamos hablando de un equipo especial que se ha creado con la asunción de la nueva fiscal de la Nación, y a nosotros como defensa nos Pero hemos tenido acceso a la información y por eso le preguntamos directamente. Está bien, señorita periodista, de lo que se trata es respetar la ley. La ley habla de que las investigaciones son reservadas. Y nos extraña que en el adelanto, los periodistas en el anuncio... que tenemos que guardar nuestras fuentes, hemos tenido acceso a la información, pero quisiéramos que nos responda el tema de fondo. Le voy a responder. Permítame cerrar la idea, porque me parece importante que la ciudadanía lo sepa. Esta es una investigación reservada y ningún medio de comunicación puede, porque así se hizo en el avance de este reportaje, exhibir el documento, la declaración de mi patrocinado. Pues repito, ahora vayamos se está vulnerando los artículos 139 y 234 del Código Procesal Penal. Seguro, mire, los abogados conocen al pie de la letra el reglamento, pero lo que queríamos era preguntarle el tema de fondo, que es cuál es el vínculo, la relación, y después vamos a ir con preguntas más específicas. Correcto, sí, efectivamente, mi patrocinado... en la pregunta correspondiente no ha negado conocer a David, al hermano de la señora primera dama. Ya. Y efectivamente no fue preciso en la respuesta que fue la del segundo día, ¿no? Porque, como ya se ha dicho, él declaró los días 19 y 20 de julio. Sí. Al iniciarse ¿Dónde lo conoce el segundo día, al señor David? ¿De dónde y cuándo? ¿En qué circunstancias? Como ha declarado, se lo presenta a su hermana. Pero lo relevante para responder a la pregunta es que cuando a mi patrocinado se le interroga sobre el punto específico, él, la pregunta 5 refiere que efectivamente él no había tenido ningún ingreso o ningún depósito en su cuenta de BCP, ¿correcto? Que es la que ha informado la Unidad de Inteligencia Financiera los últimos 6 meses. O sea, usted señala que estos 70.000 soles no los depositó a la cuenta del señor Espino. No es eso, señorita periodista. Lo que quiero decir es de que en los 6 meses anteriores, tal como fue la pregunta y como fue la respuesta, efectivamente no hubo un depósito. Pero sí es cierto, no vamos a negarlo, que en el mes de octubre del año pasado se produjeron 2 depósitos de 70.000 soles y 20.000 soles. ¿En qué circunstancias? Uno, digamos, no deposita plata a desconocidos. Entonces, usted ha señalado que ha habido una imprecisión. Precísenos y díganos cómo es que se transfiere ese dinero. Fíjese, es una operación entre particulares, transparente, bancarizada, ha sido detectada inmediatamente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros no vamos a negar un dato objetivo de la realidad, pero sí nos corresponde aclararlo, ¿no? Porque efectivamente había una omisión de parte de mi patrocinado. Aclarar también que no se trata de ningún pago ilícito, de ningún tipo de coima invertida, como se ha deslizado en algunos medios de comunicación, sino se trata de un préstamo que efectúa el señor David a mi patrocinado. Y sobre este punto específico... le presta 70.000 soles al señor Espino. Un total de 90.000 soles para ser exactos, así es. 70 y 20. Efectivamente. ¿Ya? Ese dato por iniciativa de la defensa, y lo he conversado con mi patrocinado, va a ser debida y escrupulosamente aclarado y detallado ante el señor fiscal. Los señores Paredes tenían la capacidad económica para hacer ese préstamo y en todo caso, si no se conocían bien, ¿cómo es que podemos entender un préstamo de esa naturaleza?
Bueno, sí hay un vínculo, reitero, Johnny Espino ha dicho que sí lo conoce, ¿no es cierto? No es que no lo conozca. Ya, pero Aquí no conoces digamos, a Walter. ha dicho, lo conozco, pero digamos y se que... trata, pero bueno, se trata de un préstamo, ¿no es cierto? Es Bancarizado. que los detalles son importantes y usted como abogado debe saberlo. A eso voy. Se trata de un préstamo bancarizado de un total de 90.000 soles. 70.000 soles a la cuenta de BCP, de mi patrocinado, y 20.000 soles a la cuenta de su hermana. ¿Y a razón de qué era el Ese préstamo? monto responde a un préstamo que le hacen los hermanos Paredes Uy, lamentablemente se sobre nos la fuente y el origen. No, sí, lo escucho, ahora sí. Sí. Porque se había perturbado un poco el sonido. El origen y la fuente de ese dinero le corresponderá explicarlo detalladamente al nuevo investigado, que es el hermano de la señora primera dama, ¿no? Nosotros sabemos, porque lo hemos conversado ya, que se trata de una fuente lícita y que el señor David Paredes va a aclarar, ¿no es cierto?, detalladamente el origen y la fuente, ¿no? Su patrocinado el 18 de octubre volvió a Palacio porque ya había ido anteriormente. Una semana después, David Paredes le transfiere los 70.000 soles que usted dice que es un préstamo. 3 días después, el 29 de octubre, el Ejecutivo emite ya el decreto que autoriza la transferencia de fondos para obras de saneamiento. ¿No cree que en esa línea de tiempo y de hechos hay evidentemente una sospecha importante que es la base de la investigación que está haciendo la Fiscalía? Bueno, la prensa tiene el legítimo derecho de especular y a... No tener estoy sus especulando, estoy leyendo textualmente una línea de tiempo. Yo me remito en todo caso efectivamente a la línea de tiempo que ha desarrollado el Ministerio Público, la disposición que amplía la investigación por lavado de activos y organización criminal contra mi patrocinado. Y hay algunas coincidencias que evidentemente van a ser debidamente explicadas y satisfechas en su oportunidad. Si me permite, Harold Moreno, que ha hecho la investigación, está con nosotros para que también le haga una pregunta puntual. Sí, de acuerdo. Doctor, usted está refiriendo que su patrocinado conocía o no conocía al señor Walter Paredes. No, a Walter no lo conoce. ¿Y cómo es que Walter le transfiere parte de ese préstamo entonces? Bueno, ese detalle se lo vamos a explicar al Ministerio Público. Y cuando habla usted de una imprecisión, ¿a qué se refiere? Pero perdón, lo importante es que estamos admitiendo los 90.000 soles y que efectivamente los 70 los deposita David y los 20 los deposita Walter. Pero mi patrocinado no conoce a Walter. Ahora, el vínculo del señor Espino con la señorita Paredes estaba en la municipalidad cuando trabajaban en tiempos también del alcalde Nenil, ¿no es cierto? Efectivamente, mi patrocinado en su ejercicio profesional desarrolló 2 consultorías, entiendo, en Anguilla. La señorita Paredes tenía algunos cargos dentro del municipio y de esa manera se conocen. Y luego es que, a raíz de ese conocimiento y la experiencia y las capacidades que pudo advertir Johnny Espino, es que ya teje una relación laboral con ella, ¿no? Como ya se ha explicado y se Ahora, en el lapso, ya para ir concluyendo, en el tiempo que el presidente Castillo lleva la jefatura del gobierno, ha logrado el consorcio tener obras de saneamiento por alrededor de 6 millones, 3.8 millones al señor Espino y más de 3 millones a la señorita o la señora Angie. Digamos, ¿cómo se explicaría? Y ahí no estamos hablando de asuntos privados, ¿no? Estamos hablando que involucra a la administración pública. Así es, y es además información pública, ¿no? No es nada secreta. Fíjese, en ambos casos, tanto en el consorcio IESCOM como el consorcio Gorgor, que efectivamente gana mi patrocinado, el de Cajatambo, y el consorcio de la Anguilla que gana la señora, Angie Espino Lucana. Como su nombre le indica, son obras emprendidas como consorcios, donde ellos participan con pequeños porcentajes. No es que ellos
como se dice en la prensa, se han embolsicado millones de soles, ¿no es cierto? Bueno, usted lo está diciendo, acá le estamos haciendo preguntas puntuales. No, yo señor abogado. Estoy aludiendo a cómo la prensa Pero ha es que es transmitido la importante noticia. cuando dentro de un periodo se tiene acceso a estas obras de saneamientos y cuando anteriormente no ha habido ese tipo de vínculos, ni ese tipo de obras, ni ese tipo de desembolso de parte de la administración pública. Usted comprenderá que las preguntas son pertinentes. Desde luego, y le agradezco la pregunta. Para volver a decir, en el caso de Johnny Espino Lucana, tiene solamente una participación del 12%. En el caso de Angie Espino Lucana, tiene solamente una participación del 6%. No estamos hablando de que 6 millones ellos, digamos, ganaron, o se aprovecharon, o se enriquecieron con esto. Y me parece una acotación final. Eso lo determinará la investigación. Aquí lo que estamos tratando de entender primero, préstamos que no están explicados. Ya usted ha señalado un préstamo, se hablaba de depósitos, se confirma la cantidad, se confirman los montos, se confirman las personas. Eso es lo que usted nos está señalando. Sí, permítame, en todo caso, es una reflexión sobre el tema, ¿no? A ver. El reportaje, cuando termina, hace referencia a una sexta investigación en marcha, ¿no? Y en efecto, parece ser que esa es la intencionalidad de esta investigación, ¿no? Porque se ha saltado muy rápido se ha iniciado, como ya sabemos, con el presupuesto simplemente de tráfico de influencias, y se ha saltado vertiginosamente, sin mayores elementos de convicción, salvo los que acabamos de conversar, a organización criminal y lavado de activos, que son delitos gravísimos. Ciertamente. ¿Por qué? Pero eso es una apreciación suya, digamos, porque la Fiscalía entenderá una manera distinta, ¿no? Porque si ha ampliado una investigación, quiere decir que tiene elementos de cierta convicción para poder seguir adelante con la investigación. Porque la intencionalidad política, y con esto quiero cerrar... O sea, ¿la Fiscalía tiene intencionalidad política? Desde luego que sí, y debo decirlo con honor a la tesis de la defensa. La intencionalidad política es involucrar al presidente de la República en una sexta investigación, porque así lo dice parte de los fundamentos de la resolución. La idea es demostrar supuestamente que detrás de todo este conjunto de supuestas obras direccionadas, de empresas despachadas, hasta de testaferros se ha calificado a mi patrocinado y a su hermana, estaría una organización criminal liderada por el presidente de la República. Esa es la intención de esta investigación, incorporar una nueva investigación. Usted está haciendo una defensa política también, ¿no? O sea, en realidad, más allá de los hechos específicos, porque yo le estoy preguntando por los hechos específicos. Pero señora Delta, es evidente que tenga que ser una defensa política porque el caso está empapado de contenido político. Es obvio. Hay una intencionalidad política. Muy bien. El que usted no lo quiera ver es otra cosa. No, yo le hago las preguntas y usted responde. La gente tomará la decisión finalmente después de escucharlo si queda convencida o no. Le agradecemos mucho, señor Juan Ramos. Sí, gracias, señora Delta, y mi patrocinado va a seguir dando la cara como lo hizo desde el inicio. Fue el primero en declarar. Qué bueno. Y siempre con la verdad por delante, confiado en que finalmente el equipo especial trabajará correctamente. Gracias, muy amable. Harold. Mónica, ¿cómo estamos? Bueno, la pregunta es, ¿estás convencido o hay algo, digamos, que nos genere una interrogación? A mí me ha llamado la atención primero que acepta las cantidades. De acuerdo. El cambio, digamos, de tráfico de influencias a lavado de activos y organización criminal viene de ciertas pesquisas y declaraciones que viene realizando el equipo especial contra la corrupción del poder. Dentro de esta se encuentra este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que hemos revelado durante la semana con Renzo Bambarén, también de la Unidad de Investigación, que habla de estas transacciones de las cuales no habían conversado. Y es que durante el interrogatorio que se le hace al señor Hugo Espino los días 19 y 20 de julio, se le pregunta explícitamente si conoce a estos señores, al señor Walter Paredes, quien le deposita en realidad en efectivo 20.000 soles a su hermana. Él dice que no lo conoce, y luego se le pregunta si conoce al señor David Paredes, que meses atrás le había transferido 70.000 soles. Y su respuesta es escueta, ¿no? Él dice, me lo han presentado, pero no tengo ninguna relación con él, solo me lo han presentado. Por eso llama la atención que, digamos, si tú no tienes ninguna relación, si no conoces, ¿cómo recibes un depósito? Y por el otro lado, en el caso de los hermanos de la primera dama, tendrán que demostrar, digamos, dónde tienes tú la capacidad de préstamo a una
tercera persona que conoces vagamente. Una capacidad de préstamo de 70 y 20.000 soles, ¿no? Claro, hablamos de un préstamo de 90.000 soles garantizado tal vez por la amistad de Jennifer Paredes. No queda del todo claro, además que el señor Hugo Espino es un empresario. En el caso de los hermanos de la primera dama, por las investigaciones que hemos realizado tanto nosotros como muchos medios de comunicación, no cuentan con estudios en SUNEDU, no tienen empresas, aparentemente no tendrían mayores ingresos. En el lugar y hasta donde... lo que has investigado tenían hace 2 o 3 años, sí, que ya no viven en el lugar donde se señala en su DNI, entiendo, ellos viven... que tenían otra labor, ¿no? De acuerdo, su DNI está con el caserío Chugur. Sin embargo, para efectos tributarios, ellos habían registrado una dirección en San Juan del Lurigancho, en la urbanización Hilarión, y fuimos a averiguar, pues, ¿no?, si estaban por ahí, qué pasaba. ¿Y conocían alguna información allí? Sí, bueno, la dueña de la casa donde ambos vivían nos contó que ambos se dedicaban a hacer mototaxi hasta 2 o 3 años atrás, que finalmente se fueron y volvieron a su tierra, según nos contó la señora. Entonces, nuevamente, se hace un poco extraño esta inusual transacción monetaria que ha sido identificada por un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entiendo que en el presunto delito de lavado de activos, es decir, la carga de la prueba está en el investigado. De acuerdo. Es decir, el investigado tiene que probar de dónde saca la plata y a dónde transfiere y a dónde deposita y por qué. O sea, esa es la carga de la prueba, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, la labor que tienen los cuñados del presidente es explicar de dónde tenían la capacidad adquisitiva y cómo hicieron el préstamo, con qué motivo, y como ha expresado el señor abogado, lo harán en las instancias fiscales como corresponde. El señor Hugo Espino ha sido interrogado, al igual que su hermana, el 19 de julio, bueno, él el 19 y el 20 de julio, en presencia del Ministerio Público, de un representante de la Procuraduría Anticorrupción, con presencia de su abogado. Entonces, claro, ha habido todas las garantías, ¿no?, digamos, para que pueda brindar sus explicaciones. Además, es una tesis preliminar, aunque bastante fuerte de todas maneras. Ciertamente. Bueno, todavía no sabemos si efectivamente eso se va a convertir en una investigación propiamente dicha. Está en la parte preliminar para ver si efectivamente